אפשר לתקן. Bueno, hoy empezamos a empezar Hashem, la mitzvah Yudchet. La mitzvah Yudchet trae el Sefer HaChinuch, es la mitzvah de Kiddush Bechorot. Tenemos una mitzvah de la Torah de santificar a los primogénitos. Te dice el Sefer HaChinuch, la mitzvah es la siguiente. De Kadesh, tenemos que santificar a los Bechorot, Klomar, quiere decir, Sheyu kol havladot, anoladim barishona, que todos los que nazcan primero, Klomar, ¿qué significa que nazcan primero? Yotze rishon, el que salga primero, mirechem anekeva. No estamos hablando del que es primogénito para el padre, sino que estamos hablando del que es primogénito para la madre. Porque se llama primogénito porque salió primero del régimen de la nekeva. Es importante ese detalle porque, por ejemplo, en temas de herencias, hay una halajá de que el primogénito recibe de la herencia de su padre una porción doble. Eso no depende de esto, es un tema aparte. Quiere decir, no necesariamente el primogénito en relación a la herencia va a ser el primogénito en relación al tema que estamos estudiando hoy. Este tema depende de la madre. El que sale primero del régimen de la nekeva. Ben be'adam, ben be'bema, también el primogénito del hombre, su hijo, y también el primogénito que le nace a su animal, los dos, los Javim, si nació un Zahar, si nació un hombre, sea un hijo o sea un animal hombre, digamos, que salió de la madre, pero él es hombre, entonces Kodesh la Hashem. La mitzvah es que ese que nació se llama Kodesh para Hashem. Shenemar, como dice el Pasuk, Kadesh li kol bechor, tienes que santificar para mí todo el bechor. Ese bechor que es un Peter kol rechem. Peter significa que abrió. El primero que abrió el rechem de la madre, Bibnei Israel, Ba'adam u Ba'behema li hu. Hashem dice, el primero que nace, el que abre el rechem de la madre, sea en una persona, sea en un animal, es para mí. Esa es la mitzvah de Kiddush Bechorot. Entonces todavía tenemos que ver cuál es el tam de la mitzvah, pero ya sabemos que la mitzvah consiste entonces en santificar al primer hijo que le nace a la madre. Es curioso que acá el pasuk compara el primogénito del hombre y el primogénito del animal. Nosotros podríamos pensar que son muy diferentes. ¿Cómo podemos comparar el hijo que me nace con el animal que me nace? Con todo el respeto al animal, pero igual, no, ¿cómo se puede comparar con un hijo? Pero tratemos primero de concentrarnos en la primera parte. La primera parte que habla de la mitzvah del Kadesh, un bechor, se refiere al bechor que le nace como un hijo. La mitzvah del Kadesh significa que uno tiene que santificarlo. Hay una acción de parte de uno. No es automático. La Kedushá en verdad recae incluso que uno no lo diga. Es decir, un papá que no quiera le Kadesh a su bechor, el bechor igual es Kadosh. Pero de todas maneras recae sobre él la mitzvah en el fondo del Kadesh. Más adelante, Besat Hashem, vamos a estudiar la mitzvah del Pidión, que de alguna manera redime la Kedushá que tiene este primogénito y se le traspasa al Cohen. Pero esa es otra mitzvah que vamos a estudiar más adelante. Por ahora, la primera mitzvah es que el hijo tiene que tener una Kedushá que el padre mismo como que la acepta, la hace recaer. A pesar de que, como dijimos, si no lo hace, funciona igual. Pero él tiene esa mitzvah. Quiere decir, acá hay un factor que le está enseñando algo al padre. Porque si esperamos de él que él haga esta acción de le Kadesh, no dice la Torah que es Kadosh, sino la Torah dice Kadesh, como que haz la acción de le Kadesh. Quiere decir que acá hay una mitzvah que recae sobre el padre para que él aprenda algo. Él aprenda que su hijo, el primogénito, debería ser Kadosh. Y esto pasa en todas las casas. Es decir, cada persona con su familia en su casa tiene que le Kadesh a su bechor. Entonces, eso ya nos conecta con la mitzvah anterior que estudiamos. Habíamos estudiado la mitzvah de que una persona que tiene el Korban Pesach tiene que comerlo dentro de la casa. No se puede sacar de la casa. Y habíamos estudiado que eso simboliza las divisiones que hay dentro de Am Israel. Que a pesar de que todos tenemos que estar unidos y tenemos que amar al prójimo y somos todos iguales, pero en verdad es correcto y sano de que se hagan divisiones, se hagan grupos, que cada uno tiene una misión diferente que complementa las misiones de los demás. ¿Sí? Habíamos hablado que es un tema un poco delicado, porque siempre se habla de amor al prójimo, se habla mal de las divisiones que hay en Israel, y sí, obviamente, queremos que todos estemos unidos, que haya amor y todo, pero eso no tiene que anular las distintas líneas, los distintos estilos, de hecho, la individualidad que tiene cada uno y la
el tafkid especial que tiene cada familia. Entonces dice acá Rav Hirsch respecto a este pasuk, que lo mismo se aplica en esta mitzvah. Cada bejor tiene una kdushá, cada casa tiene su bejor. Quiere decir que en el fondo cada familia tiene su tafkid especial que es representado por este bejor. Mantiene esa idea de que tiene que ser una abodá individual. No nos anulamos completamente, no es que tenemos que imitar a todo el resto, tenemos que respetar nuestra misión individual, familiar, de cada casa, de cada familia y en el fondo de cada persona. Entonces, el Bejor, cuando el padre cumple esta mitzvah del Kadesh al Bejor, en el fondo lo que él está tratando de internalizar es sentir de que hay una misión especial en el mundo. Pero si se dan cuenta, acá hay algo muy interesante, porque el padre, Bezrat Hashem, va a tener más hijos. Ahora le nació el Bejor, pero la idea es que tenga más hijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Bejor y el resto? Entonces, entendemos que el Bejor representa algo especial por ser el primero, como va a decir el Sefer HaChinuch a continuación. Pero de todas maneras, la acción del Ekadesh nos enseña que esta división que hay en Am Israel también puede ser representada en distintos niveles. En el trabajo mismo que uno hace, puede tener distintos niveles de conexión con Hashem. Porque cuando nosotros decimos el Bejor va a tener el tafkid de ser Kodesh para Hashem, lo que posteriormente podría ser un Cohen, estamos diciendo que hay una diferencia, no solamente de que uno hace A y el otro hace B, sino que quizás el que hace A está en un nivel más cerca de Hashem, más elevado de que el que hace B. Y eso nos puede molestar un poco. Porque uno diría, está bien que hayan divisiones, que hayan distintos tafkidim en Am Israel, pero el nivel de Kedushá que tiene cada uno debería ser igual. Porque al fin de cuentas somos todos iguales, ¿no? No puede ser que uno tenga mejores oportunidades que otros. Todos tendrían que tener el mismo nivel de posibilidad de conectarse con Hashem. Entonces, ¿cómo puede ser de que haya un bejor, un hijo dentro de la familia, que él es el que esté designado, por ejemplo, a ser el kadosh, al que va a estudiar Torah y todo eso, y el resto quizás no? ¿Cómo puede ser? Y después que esto se reemplazó por los Kohanim, tenemos la misma pregunta. Está bien que hayan distintos tafkidim, yo entiendo que no todos tienen que hacer lo mismo, como ya estudiamos, pero de todas maneras, ¿cómo puede ser de que haya uno que es Cohen, que acaso ser Cohen no es más importante que el resto? Nosotros sabemos que el Cohen tiene una Kedushá especial, tiene un tafkid especial, tiene que trabajar en el Bet HaMikdash, tiene derechos especiales. En el fondo, pareciera ser que está en un tafkid mayor, más importante, más cerca de Hashem. Entonces, un poco injusto, ¿no? Todos los que no nacieron Kohanim no tienen la culpa. ¿Por qué no me dieron a mí la oportunidad de ser Cohen? Parece ser injusto. Entonces, lo que vemos es que esta división que hay, que se mantiene, que se representa por el hecho de que cada mejor en su familia tiene como su tafkid especial, también muestra que ahí puede haber una diferencia de niveles. Y la enseñanza profunda en esto es que, a pesar de que en este mundo puede ser que a uno le toque cumplir una misión que parece ser más elevada y a otro menos elevada, en verdad eso no significa que él esté en un nivel más elevado que el otro. Es decir, el Cohen no tiene más Olam Haba que el Israel. Todos tienen el mismo Olam Haba. Todo depende del esfuerzo que hizo cada uno, independiente de las oportunidades que tenía. Si él se esforzó, hizo un esfuerzo, avanzó 2 pasos, entonces va a tener Sahar por 2 pasos. Entonces puede ser que en este mundo nosotros tengamos la obligación de respetar, por ejemplo, a un Cohen. De Kitashto, hay una mitzvah que vamos a estudiar, una mitzvah de Lekadesh al Cohen, hay que darle kabod, hay que darle la oportunidad de hacer las mitzvot a veces primero, etc. Pero eso no implica que tenga más Olam Haba. A pesar de que sí implica de que en este mundo tiene un tafkid más importante. No es una contradicción decir que una persona tenga un rol más importante en este mundo, pero aún así no valga más como persona que el que tiene un rol menos importante. Porque en el otro mundo no depende, el Olam Haba no va a depender si uno era Cohen o no era Cohen, si era mejor o no era mejor. Lo único que importa es qué uno hizo con los recursos que Hashem le dio, el esfuerzo. Lo digo porque a veces nos cuesta transmitir, creo, ese mensaje, porque supongamos que uno tiene un hijo que no está para estudiar Torah. Entonces uno cree que se sienta bien, porque no está para estudiar Torah. Pero por otro lado, uno quiere transmitirle que es importante estudiar Torah y la gente que estudia Torah es algo muy valioso. Entonces pareciera ser un poco contradictorio. ¿Cómo le digo? Sí, es muy valioso estudiar Torah todo el día sin que él se sienta mal. Entonces lo que digo es que no es una contradicción. No hay que decirle lo que tú estás haciendo es lo mejor que existe en este mundo. Una persona se dedica a hacer negocios y el otro quizás se dedica, por decir un mashal, se dedica a ser médico. Quizás el que se dedica a ser médico está haciendo una labor más importante, porque está salvando vidas. Pero eso no significa que en términos de Olam Haba, él valga más que tú, porque todo depende del esfuerzo. Quizás tú no tenías la posibilidad, no tenías las capacidades, no tenías la oportunidad.
Son dos temas distintos. El sahar, el valor de cada uno en ojos de Hashem, es algo absolutamente dependiente de su nivel de esfuerzo, nada más. Pero en este mundo, como nosotros queremos respetar la Avodat Hashem, entonces vamos a decir que el que está haciendo un nivel más alto de Avodat Hashem, porque eso es el tafkid que Hashem le dio, merece más kabod. Merece más kabod por lo que representa, no por la persona que es. Entonces, quizás es parte del jinuj, cuando nosotros no queremos hacer diferencias entre los hijos, pero de todas maneras quizás eso mismo es parte del jinuj. Tenemos que saber que van a haber personas que van a tener ciertas capacidades y otros no las van a tener, ciertas oportunidades y quizás otros no las van a tener, y eso es parte del jinuj, eso no tiene que ser un problema. Cada uno hace lo mejor que puede dentro del rol que Hashem le dio, independiente de que si ese rol es comparativamente con otros más o menos importante. Pero de todas maneras, la enseñanza de esta mitzvah es algo que se ve muy conectado con el hecho mismo de ser un hijo. No solamente en el aspecto que hablábamos antes, de estas diferencias, individualidades que hay dentro del pueblo judío, que tenemos que respetarlas sin que nos afecte nuestra autoestima, por decirlo así, sino que el hecho mismo de que una persona santifique a su hijo, habíamos hablado que hay una mitzvah de que el padre tiene que manifestar, expresar, hay opiniones que lo tiene que decir con la boca, tiene que expresar la kedusha. Muchas veces nosotros tenemos dificultades a nivel práctico. Una persona no puede hacer todo lo que le gustaría hacer, porque nos cuesta, porque tenemos yetzer hara, etc. Pero muchas veces si nosotros queremos identificar las aspiraciones de una persona, no le tenemos que preguntar qué te gustaría hacer, sino qué te gustaría que sea tu hijo. Porque cuando se trata de nosotros mismos, tenemos dificultades, tenemos pereza, nos cuesta esto, nos cuesta lo otro. Si yo quiero saber cuáles son los ideales de una persona en verdad, yo le tengo que preguntar qué es lo que le gustaría que sea su hijo. Porque ahí es cuando él manifiesta en forma pura su ideal. Eso es lo que Behemet él quiere. El resto puede ser dificultades personales que él tiene, pero cuando se trata de su hijo, que él no tiene negiot, él quiere que su hijo sea lo mejor posible. Todo padre quiere que su hijo sea lo mejor posible. Entonces ahí es donde se manifiesta su sheifá ideal. Entonces cuando viene el papá y dice, mi bejor es kadosh, con eso en el fondo le está internalizando, con esta mitzvah le está internalizando de definir bien sus sheifot. Quizás tú no puedes ser kadosh. Como ya dijimos, no todos pueden. Pero lo mencioné, lo importante es que tú sientas que esa sería la sheifá ideal. Ese es el objetivo ideal y por eso te decimos, tienes que santificar a tu hijo. Ahora, obviamente que hay un tema que después se puede traspasar esa Kedusha al Cohen, como hablábamos en el Pidyon, que es una mitzvah que vamos a estudiar posteriormente. Pero el hecho mismo de tomar al hijo y decir, me gustaría que seas Kadosh, especialmente cuando es el primero, entonces eso manifiesta y le ayuda al padre a internalizar una sheifá. Porque ahí es justamente cuando se siente más la sheifá, incluso más que cuando es sobre uno mismo. Porque uno mismo quizás no puede, o le cuesta, o tiene yetzer hara, etc. Se confunde. Con el hijo es más claro, es más evidente. Pero bueno, de todas maneras, es interesante que esta mitzvah, como dijimos, el Bejor, se define en base a la madre. La mitzvah dice que es Peter Kol Rechem Bibnei Israel, es decir, depende del Rechem de la madre. No depende si es Bejor del padre, sino depende de cada madre y madre. Cuando se abre por primera vez el Rechem, eso le da una Kedushá. De ahí es de donde viene la Kedushá. ¿Qué significa eso? Es interesante, pero nosotros sabemos que también el judaísmo pasa por la madre. Hay cosas que pasan por el padre, por ejemplo, qué tribu es uno, si es Cohen o si es Leví o cualquier otra tribu, pero la Kedushá básica de ser Yehudí pasa por la madre. Y acá también vemos lo mismo. En el momento que se abre el Rechem, eso le da Kedushá automáticamente al primer hijo que nace. Vemos que es algo muy básico, es algo muy natural, digamos, es muy automático. Es algo que por el hecho mismo de haber nacido y por el hecho mismo de haber abierto el Rechem, igual como es Yehudí, entonces también tiene esta Kedushá por ser el primero. El primer hijo tiene esta Kedushá especial que vamos a ver qué simboliza el hecho de que sea el primero. Pero bueno, hay un detalle que no podemos ignorar, que esto se aplica también sobre animales. Eso lo insinuamos al principio, que parece ser una gran pregunta. Porque con los hijos, todo lo que explicamos está muy bien, pero esto se aplica también con los animales. Una persona tiene un animal y el animal le nace un primer hijo, entonces decimos lo mismo. El Bejor tiene Kedushá.
¿Qué quiere decir? El dueño del animal tiene que tomar este bejor, este primero que nació, y dárselo al Cohen para que haga un sacrificio con él, un corbán. Ahí no es lo mismo que hablábamos antes, no es el hijo. En el hijo nosotros decimos que una persona manifiesta sus sheifot verdaderas, sus objetivos de vida verdaderos. Pero acá en el animal, está Jacob un animal. ¿Por qué lo pone acá junto con el hijo? Es muy raro que se pongan las dos mitzvot al mismo tiempo, en el mismo pasuk. Ba'adam u ba'behemá. El Kadesh Likol Behor se aplica Ba'adam u ba'behemá. Eso nos enseña que la Kedushá que tiene sobre el hijo no es tan específica sobre el hijo, como veníamos hablando, sino que es algo mucho más grande, mucho más general, porque se aplica también sobre un animal. Entonces veamos lo que dice el Sefer HaChinuch. Entonces, después de haber explicado la mitzvah en qué consiste, dice el tam de la mitzvah. Mishorshei mitzvah zo. ¿Cuál es el tam de esta mitzvah? Sheratzah Hashem lezakoteinu. Hashem quería darnos un mérito. Lasot mitzvah bereshit prieinu. Hashem quería que hagamos una mitzvah con el comienzo de nuestros frutos. Leman da'at, para que aprendamos ki akol shelo, que aprendamos que todo es de él. Venlo la Adam, y no tiene la persona davar baolam, rak mashi jaleklo Hashem itbarach bechasadam. Todo lo que tenemos es solamente lo que nos da Hashem por su gesed. La verdad es que todo lo que tenemos es por Hashem, es siempre así, pero acá, en este momento, cuando estamos santificando el primer fruto que tenemos, es donde más es la oportunidad de sentirlo. Veía bien, que entienda la persona, y avinse, bigotó, que achar sheyaga a Adam, después de que la persona se esforzó, kama yegiot, mucho esfuerzo, vetarach kama trajim, ¿sí? Son como sinónimos, la tirja y la yegia. Entonces, después de que la persona se esforzó mucho, beolamó, vegia lesman shasa pri. Qué alegría más grande después de haberse esforzado, después de haber invertido todo lo que haya que hacer, entonces después siente que tiene un fruto, tiene un fruto de todo su esfuerzo. Entonces, Haviv Alav es algo muy querido por la persona. Reshit Priyo, Kevavat Eino. La persona tiende a sentir mucho cariño con el principio de su fruto, como si fuera Vavat Eino, como si fuera su ojo. Es una forma de decir que es algo que él quiere mucho. Entonces, eso que tanto la persona quiere, por el esfuerzo que dio frutos, Miyad Notno la Kadosh Baruj Hu. Toma eso y lo santifica para Hashem. Entonces, con esa acción, Mitroken Reshutó está vaciando su Reshut, su propiedad, Mimeno, Umachnisol Reshut Bobo. Él está vaciando lo que tenía y se lo está entregando al Creador. Entonces, la primera razón que dice el Sefer HaChinuch es que el hecho de que sea el primero es justamente porque la persona siente una conexión especial. Una conexión especial porque esto fue el primero. Esto fue algo que hizo un cambio. La persona se esforzó, tuvo una tirjá, compró el animal, se hizo todo un esfuerzo y ahora esto está dando fruto. Ahí es cuando la persona siente más, digamos, orgullo por el esfuerzo que ha hecho, más satisfacción, más conexión por lo que está recibiendo. Y justamente eso va y se lo entrega a Hashem. Entonces, la pregunta es que esto es como algo masoquista. Justamente lo que más quieres, Hashem te lo pide, porque la persona se conectó tanto, se enamoró tanto de su esfuerzo o de esto que lo creó y la convirtió en mamá. Por eso ahí justo se le pide, ¿como para qué? ¿Para hacérselo más difícil? ¿Eso es lo que queremos? Como no sé, para romper su orgullo, que no vaya a ser que se sienta con gabá o algo así. Esa es la explicación. Creo que la explicación es más simple. Nosotros queremos en el fondo conectar lo bueno que tenemos con Hashem. No se trata de romper el orgullo, sino al revés. La persona siente mucho amor por algo. Entonces justamente cuando una persona entrega algo que quiere, eso lo conecta con Hashem, que le está entregando esto. Es decir, cuando la persona entiende que el esfuerzo es solamente una ishtadlut, pero en verdad es toda una brajá de que Hashem le dio a un gesed de Hashem, entonces al dar eso es justamente donde evita esa confusión y siente más amor a Hashem. Nosotros sabemos que cuando uno da, todos saben que el que da se enamora, ¿no? Justamente el dar genera amor, y más que dar, el esfuerzo. El esfuerzo es lo que genera amor. Entonces, de la misma manera que yo me enamoré de este primer fruto por el esfuerzo que hice,
porque obviamente el primero es donde más se manifiesta el esfuerzo, es como una máquina. Una persona fabrica una máquina, entonces se esfuerza hasta años trabajando para crear la máquina. La primera vez que la máquina fabrica algo, entonces ahí es donde tiene su primer fruto. Después sigue fabricando sola. La persona se esforzó, tuvo ahorros toda su vida y se compró un animal y después el animal tuvo un primer hijo. Esa es la primera vez que está teniendo un fruto de su esfuerzo. Después como que parece ser automático. En ese momento es donde se manifiesta más su esfuerzo y por lo tanto él está más enamorado de su fruto. Cuando la Gemara dice que la persona prefiere Kav Shelo Yoter Mitisha Kabin Shel Javero. La persona prefiere un kilo de sus manzanas, las manzanas que él se esforzó para que crezcan, más que 9 kilos de manzanas que compraría en el mercado. ¿Por qué? Dice Rashi, porque se esforzó. Cuando una persona se esfuerza por algo, se enamora por eso. Entonces, de ese fruto está concentrado, digamos, toda mi conexión con lo que hice. Lo mismo con el hijo. No es fácil casarse, no es fácil tener un hijo. Nació el primer hijo, en ese momento está concentrado todo lo que la persona se esforzó para llegar a ese momento. Entonces, por eso siente un cariño natural fuerte. Entonces, cuando la persona santifica eso, está otra vez esforzándose. Najón, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que genera amor. Entonces, es como tomar todo ese esfuerzo que ya se venía acumulando y canalizarlo para despertar un amor a Hashem. Porque de la misma manera que esto es un producto de un esfuerzo, ahora la entrega misma de esto es otra vez un esfuerzo que de nuevo despierta amor, pero ahora hacia Hashem. Entonces, es como concentrar y canalizar todo el amor acumulado hacia Hashem, agradeciéndole por el Gesed que nos dio. No es un sacrificio, es un regalo. Es un regalo que la persona, si lo hace bien, si lo hace con la kavanah correcta, entonces debería hacerlo con mucho amor, con mucho gusto y con mucha simja. No es como dijimos, algo negativo, como, dafka porque te gusta tanto, entonces tienes que entregarlo. Al revés. Es una forma de crear amor, es una oportunidad que tiene la persona de aprovechar todo el esfuerzo que acumuló en algo para entregárselo a Hashem. Entonces, como ya dijimos, en la mitzvah de Kadesh Likol Bechor, en la primera parte habla del Bechor, del hijo. Entonces, en esa parte está toda esta enseñanza que hablábamos de la inspiración que tiene la persona en su vida. Pero el hecho que la mitzvah esté escrita junto con el hijo y el animal, nos enseña que acá el factor importante es algo que tienen en común. Lo que tienen en común es esta entrega de amor hacia Hashem. Es una oportunidad de crear amor hacia Hashem, que por eso es que esta mitzvah se aplica también hoy en día, la mitzvah del Bechor, porque el amor a Hashem es algo que tenemos que tener en forma constante. Entonces esta mitzvah es, como dijimos, una oportunidad de crear a Hashem. Se puede aplicar entonces en otras cosas también, como siempre hacemos. Se puede hacer una analogía. Cualquier cosa que una persona se haya esforzado por ella, imagínate que un hijo hizo un dibujo muy bonito y estuvo esforzándose durante meses, semanas, dibujando, esforzándose y lo hizo con todo el esfuerzo. Y ahora va y se lo entrega a su mamá. Eso es algo que manifiesta justamente mucho amor. Porque todo lo que se esforzó, todo lo que se encariñó con su dibujo, ahora va y se lo entrega a su mamá. Eso es un acto de amor. Eso es lo que hacemos con el Bechor. Justamente porque en el Bechor es donde se siente más la conexión y el amor hacia la cosa. La parashá esta, donde está escrito este pasuk, Kadesh Likol Bechor, es una de las 4 parshiot que están escritas dentro de los tefilín. Los tefilín tienen 4 parshiot. Esta es una de las 4, porque a continuación tiene la mitzvah de los tefilín también. Pero empieza de acá. Es decir, no hay que escribir solamente la parte del pasuk que habla de los tefilín, sino se escribe desde este pasuk, desde la mitzvah de Kadesh Likol Bechor. Y según lo que estudiamos, pues quizás se puede entender por qué. No es solamente casualidad de que este parashá está hablando de la mitzvah de tefilín más adelante, en los psukim que siguen, sino que es la mitzvah que nos conecta con Hashem. Y todos saben que los tefilín, el objetivo no es nuestro tema, lo vamos a estudiar cuando estudiamos la mitzvah de tefilín, pero los tefilín es una forma de conectarse con Hashem. Es una mitzvah que nos ata de alguna manera hacia Hashem. Entonces, lógicamente, la mitzvah de amor hacia Hashem, que se puede derivar, se puede crear en base a esta entrega, entonces tiene mucho que ver con los tefilín también. Bueno, יישר כוח a todos. אפשר לתקן.